¿Qué tal? Y una gran bienvenida a una nueva inmersión profunda. La verdad estoy muy emocionada de estar aquí nuevamente para sumergirnos en un análisis a fondo de ciertas ideas y textos históricos. Y yo estoy listo para arrancar. Siempre es un gusto. Sí, totalmente. Porque hoy tenemos sobre la mesa conceptos que nos invitan a pensar fuera de los márgenes habituales. Para quienes nos escuchan hoy, la invitación es a prepararse para una exploración intelectual que es verdaderamente fascinante. Así es. Y creo que vale la pena advertir que el material que vamos a analizar hoy puede sonar un poco denso al principio. Ujú. Tenemos una serie de documentos teológicos que a primera vista podrían parecer bastante técnicos. Sí, o incluso como un manual muy antiguo. Exacto, pero en realidad albergan perspectivas sumamente interesantes sobre la psicología humana, las estructuras de poder y esto es clave, la forma en que conceptualizamos algo tan universal como el perdón. Claro. Específicamente, vamos a examinar ciertas partes de la confesión de fe de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Nos vamos a centrar en los numerales 4.12 al 4.14. Que son párrafos muy específicos. Muy específicos, sí. Y para darle un contexto adecuado a estos documentos, pues nos apoyaremos en pasajes bíblicos que los propios autores utilizan como cimientos. Por ejemplo, hay menciones a las cartas a los romanos, a los hebreos y también a los salmos. Y no estamos solos en esta lectura, claro. No, no para nada. Tenemos los comentarios analíticos de dos estudiosos clave en este tema. Por un lado está Hubert Morrow, a través de su obra que se llama El Pacto de Gracia. Un texto fundamental, sí. Ajá. Y por el otro lado tenemos a Ewell K. Regin con su análisis en lo que creemos los presbiterianos Cumberland. Es un corpus de fuentes sumamente rico. Tiene, digamos, muchas capas de significado. Pero antes de adentrarnos en la materia, creo que es fundamental establecer cuál es la misión y el tono de nuestra exploración de hoy. Sí, por favor. Para nuestra audiencia es importante aclarar que el objetivo de esta charla no es adoptar una postura dogmática, ni mucho menos dictar lo que se debe creer. Definitivamente no. Nuestro enfoque es estrictamente académico e intelectual. Vamos a examinar estos textos históricos para extraer su significado profundo y entender cómo han evolucionado. Queremos desentrañar un concepto que ha sido el centro de debates filosóficos y religiosos durante siglos. ¿Qué es la justificación? Exactamente, la famosa justificación. Bien, vamos a desempacar esto porque esa es precisamente la palabra clave que va a guiar toda nuestra conversación. La misión hoy es descubrir qué es realmente la justificación dentro del marco de estos textos. Porque no es tan simple como parece. No, o sea, ¿se trata de un tecnicismo legal originado en la antigüedad, o es una especie de estado místico o emocional, o estamos hablando de algo completamente distinto? ¿Y por qué importa hoy en día, no? Claro. El propósito central es comprender cómo este debate milenario sobre la gracia, sobre las buenas obras y la innegable imperfección de la naturaleza humana, pues sigue ofreciendo un marco increíblemente relevante para analizar la psicología de la aceptación. Ujú. Entonces, empecemos con la primera gran idea que nos presentan las fuentes. Según la Confesión de 1984, ahí en su numeral 4.12, la justificación no se describe como un simple trámite burocrático o un veredicto frío. No, para nada. El texto la define literalmente como el acto de aceptación amorosa que Dios da a los creyentes. Y ese punto que mencionas marca un cambio de paradigma histórico monumental. Es algo que Hubert Morrow señala con mucha agudeza en su análisis. A ver, cuéntanos un poco de esa historia. Pues, si observamos el contexto histórico, las antiguas confesiones de esta misma tradición, específicamente las que se redactaron en 1814 y en 1883, Que ya tienen sus buenos años. bastantes. Bueno, esas confesiones antiguas entendían la justificación de una manera casi exclusivamente jurídica. Se basaban en lo que los teólogos de esa época llamaban un pacto de ley. Un pacto de ley. Ajá. En ese modelo antiguo, la justificación era descrita literalmente como una transacción estrictamente legal. La imagen predominante era la de un juez severo golpeando el estrado con su mazo y absolviendo a un criminal que merecía un castigo. Antes de avanzar, me parece vital que aclaremos ese término técnico, para no perder a nadie. Claro. Porque cuando las fuentes hablan de un pacto en este contexto, y específicamente un pacto de ley, ¿a qué se refieren exactamente? Porque en el lenguaje cotidiano, un pacto es simplemente un acuerdo entre dos personas, pero asumo que aquí tiene un peso histórico distinto. Es una excelente pregunta.
En el contexto de estos textos, un pacto no es solo un apretón de manos en un café. Ajá. Se refiere a una estructura relacional vinculante que es muy similar a los tratados de soberanía del antiguo Medio Oriente. O sea, algo muy formal. Exacto. Un pacto de ley establece condiciones estrictas. Básicamente es, si cumples las reglas, recibes protección. Si las rompes, recibes un castigo punitivo. Es un contrato basado enteramente en el mérito y el cumplimiento. Entiendo. Pero lo que Morrow destaca de manera brillante es que la confesión moderna, la de 1984, rechaza esa visión transaccional y fría. La redefine por completo. Sí, la redefine bajo el paraguas de un pacto de gracia. En este nuevo marco, ya no estamos observando a un juez absolviendo a un acusado mediante un tecnicismo. El texto lo describe como una relación personal e incondicional basada en el amor y la adopción. ¡Wow! Esa transición de la Corte de Justicia estricta al abrazo amoroso familiar es un cambio narrativo muy profundo. Totalmente. Y es aquí donde las notas de Ewell K. Regin introducen una distinción que, a mi parecer, ayuda muchísimo a clarificar los términos. Porque Regin plantea una pregunta muy lógica que cualquiera se haría. ¿Cuál es la diferencia con el perdón? Exacto. Él pregunta, ¿acaso la justificación es simplemente un sinónimo elegante para el perdón? Y su respuesta, basándose en la confesión, es un rotundo no. Es fascinante cómo lo explica. Sí. Él argumenta que el perdón, conceptualmente hablando, es algo negativo. Y claro, no negativo en el sentido de que sea malo, sino en el sentido matemático de restar o quitar algo. Como una sustracción. Así es. El perdón es la acción de apartar el error, de borrar la mancha o de cancelar una deuda. Sin embargo, Regin sostiene que la justificación es algo eminentemente positivo. Es la adición de una actitud completamente nueva de aceptación hacia el individuo. Y esa es una de las aportaciones más lúcidas de estas fuentes. Es la diferencia fundamental entre que a un individuo se le cancele una deuda, que sería el perdón, y que se le otorgue una nueva identidad cívica y relacional. El perdón, según la explicación de Regin, elimina la condena, pero la justificación va un paso más allá. Le otorga a la persona un estado de perfección formal frente a quien la justifica. Y esto tiene implicaciones enormes. Enormes. Y lo más interesante desde un punto de vista psicológico es que este estado se otorga independientemente de la inmadurez, los defectos o los errores presentes que esa persona siga cometiendo en su día a día. Para visualizar esto de una manera más concreta, imaginemos una situación en el mundo financiero, que creo que ilustra muy bien esta dualidad. A ver. Supongamos que una persona tiene una deuda millonaria con un banco. Una deuda que matemáticamente le es imposible pagar, ni aunque trabajara 3 vidas enteras. Estamos hablando de la ruina total. Ruina total. El perdón en este escenario ocurriría si el director del banco llama a esta persona y le dice, hemos revisado tu caso y decidimos romper el contrato. Ya no nos debes nada, eres libre de irte. Lo cual ya de por sí sería un milagro. Claro. Eso indudablemente genera un alivio inmenso. La persona ya no está bajo amenaza. No la van a embargar. Exacto. Pero si aplicamos el concepto de justificación tal como lo describe Regin, la historia no termina ahí en la puerta del banco. Ajá. La justificación sería el equivalente a que ese mismo director del banco dijera, no solo he borrado tu deuda monumental, sino que acabo de firmar los papeles de adopción. Qué fuerte. A partir de este momento, eres legalmente parte de mi familia, tienes un asiento permanente en mi mesa y eres heredero de mis bienes. Es un nivel de aceptación completamente distinto. Regin utiliza una imagen muy evocadora para esto. Él describe este fenómeno como ver a la persona escondida o protegida por ese estado de perfección. Escondida. Me gusta esa palabra. Sí, la condición empírica de la persona puede seguir siendo imperfecta. Puede seguir tomando malas decisiones financieras o personales, volviendo a la analogía. Sin embargo, su estado legal y relacional ha cambiado de forma irrevocable. Ahora es de absoluta pertenencia. Entender esa diferencia cambia por completo la lectura de los textos. Ahora bien, si seguimos el hilo de las fuentes, esto nos lleva a un terreno muy debatido históricamente. Muy polémico, sí. Porque si este estado de adopción o aceptación incondicional es tan radical, la pregunta inmediata que surge es, bueno, ¿cómo se logra o cómo se accede a él? Lo fascinante aquí es cómo Regin expone las dos visiones históricas. Él dice que han existido dos corrientes de pensamiento sobre cómo el ser humano alcanza esta justificación. La primera es la del mérito.
Exactamente. La primera sostiene que se logra por mérito propio. Esto implicaría acumular buenas obras morales, tener un comportamiento intachable con el prójimo o cumplir rigurosamente con una serie de rituales religiosos. O sea, ganárselo a pulso. Así es. La segunda visión, que es la que defienden estos documentos apoyándose fuertemente en las cartas del apóstol Pablo, argumenta que el ser humano es justificado enteramente por los méritos de otro, con O mayúscula. Mediante la fe. Es decir, mediante la fe, y no por el esfuerzo o el historial moral personal. Y al adentrarnos en ese concepto de la fe, las fuentes nos presentan un análisis fascinante sobre cómo solemos malinterpretarla, porque tendemos a confundirla con estados emocionales, ¿no? Totalmente. Y hay una anécdota en los textos de Reagin sobre el reverendo John McNeill, que ilustra este punto de manera magistral. Ay, sí, la historia del vendedor de boletos. Esa misma. El relato menciona que, antes de dedicarse a la teología, McNeill trabajaba como vendedor de boletos en una estación de tren. Una vida súper normal. Muy cotidiana. Y en algún momento, él experimenta lo que considera una conversión intelectual y decide aceptar esta fe. Pero pronto se enfrenta a un obstáculo psicológico importante. Se da cuenta de que no siente nada. Absolutamente nada diferente. No experimenta una catarsis emocional, no hay llanto, no hay una sensación de iluminación mística. El texto detalla que, sintiéndose profundamente frustrado y creyendo que seguro había hecho algo mal, McNeill le escribe a su pastor. Imagínate la crisis. Claro. Su queja era, en esencia, he creído en lo que dicen los textos, pero me siento exactamente igual que antes. Sigo siendo el mismo. Y la respuesta que recibe de su pastor es un ejercicio de lógica pura que desmitifica por completo la expectativa emocional. ¿Qué le dice? El pastor le responde cuestionando sus premisas. Le dice, ¿acaso los textos dicen, cree y tendrás una experiencia emocional maravillosa? No, dicen, cree y serás salvo. ¡Wow! Corto y al pie. Esa anécdota es vital porque argumenta que, dentro de este marco teológico, la fe no es un estado emocional fluctuante. Es un hecho aceptado, una postura, una confianza objetiva. La distinción que hace el pastor en la anécdota ataca directamente lo que podríamos llamar la trampa de los sentimientos. Que es un fenómeno psicológico muy bien documentado. Sí. Si los individuos dependen de sus emociones para validar una verdad objetiva o un compromiso relacional, pues están construyendo su identidad sobre una base sumamente inestable. Porque las emociones cambian todos los días. Las emociones humanas son inherentemente volátiles. Hoy estás feliz, mañana estás deprimido. Ahora bien, plantear que la justificación se obtiene únicamente por la fe y no por los méritos, pues genera una tensión filosófica que no podemos ignorar en este análisis. El famoso dilema de las obras. Claro, porque es una duda muy válida. Si las obras morales no son la moneda de cambio para obtener esta aceptación, y aquí el texto cita a Romanos 3:20 para argumentar que la función de la ley moral es simplemente hacernos conscientes de nuestras propias fallas, entonces surge un dilema ético evidente. Sí, la gente se pregunta ¿para qué portarse bien entonces? ¿Está para la negligencia moral? Es una crítica muy común. Alguien podría fácilmente concluir, oye, si ya estoy justificado por la fe, entonces mis acciones éticas son irrelevantes. Puedo actuar con egoísmo y no habrá consecuencias en mi estatus. ¿Cómo resuelven las fuentes este aparente vacío ético? Bueno, los autores son muy conscientes de esa posible objeción. Sabían que ese argumento iba a surgir. Para resolver el dilema, se apoyan en los numerales 6.06 al 6.09 de la Confesión. ¿Y qué dicen esos párrafos? Explican la relación entre fe y ética con mucha precisión. Argumentan que las buenas obras morales no son el medio para comprar o asegurar la salvación, sino que deben entenderse como el resultado. El resultado. Sí, la consecuencia orgánica de la gratitud. Las obras no operan como un pago por un servicio recibido, sino como una respuesta natural frente a un regalo que se reconoce como inmerecido. Es como si te invitaran a esa mesa familiar y te portaras bien por amor al director del banco, no para pagar la comida. Exactamente. El texto utiliza una formulación teológica clásica que dice, somos justificados solo por fe, pero no por una fe solitaria. Ah, me encanta esa frase, no por una fe solitaria. La premisa es que una fe genuina, por su propia naturaleza, viene ineludiblemente acompañada de una inclinación moral hacia el bien.
incluso si las motivaciones humanas siguen estando mezcladas. Y aquí es donde la conversación entra en un territorio psicológico sumamente complejo y realista. Porque tenemos que abordar el numeral 4.14. Que trata sobre la vida posterior a esta justificación. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque como las fuentes reconocen abiertamente, la proclamación de un estado de perfección legal no elimina mágicamente la condición humana. Seguimos siendo humanos con todo lo que eso implica. Las personas siguen experimentando lo que el documento denomina una naturaleza pecaminosa. Siguen lidiando con el egoísmo, con la envidia, con el error continuo en su día a día. Y me parece brillante que, lejos de ocultar esta realidad, bajo un barniz de perfección religiosa o de fingir que todo es maravilloso, los textos la ponen bajo una luz analítica muy intensa. El análisis que hace Hubert Morrow en este punto es particularmente agudo. Él acuña un término para describir esta dualidad que a mí me parece muy ilustrativo. Lo llama esquizofrenia teológica. Es un concepto potentísimo. Crónico y, seamos sinceros, a menudo agotador entre el viejo ser, con sus hábitos arraigados, y el nuevo ser que aspira a un ideal superior. Y para fundamentar que esta lucha es normativa, o sea que le pasa a todo el mundo y no es una excepción, los textos citan el capítulo 7 de la Carta a los Romanos. Donde el apóstol Pablo habla de sí mismo. Así es, y realiza una confesión de vulnerabilidad psicológica fascinante. Él admite, de manera muy cruda, que se encuentra constantemente haciendo el mal que aborrece y fracasando en hacer el bien que realmente desea hacer. O sea, el líder religioso admitiendo que no puede controlarse. Y además se apoyan en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, que establece que cualquier individuo que afirme estar libre de imperfecciones o de pecado, básicamente está sumido en un estado de autoengaño. Ese concepto de esquizofrenia teológica describe una dinámica que, si lo pensamos bien, trasciende lo religioso. Es una experiencia de autosabotaje que resulta muy familiar para cualquier ser humano. Todos hemos pasado por ahí. Imaginemos, para quienes nos escuchen, a un individuo que un lunes por la mañana toma la determinación absoluta de cambiar un aspecto de su vida. Digamos, una dieta, o decide ser más tolerante con sus compañeros de trabajo, o abandonar un hábito destructivo. El clásico lunes de nuevos comienzos. Sí, y la intención de su ideal, de su nuevo ser, es completamente genuina. Pero para el miércoles por la tarde, la presión del entorno lo ha vencido. Ya tiró la toalla. Ha perdido la paciencia, ha actuado con arrogancia o ha recaído en el hábito que juró dejar. Existe una fractura real entre la intención y la ejecución. El religioso conduce irremediablemente a la hipocresía y a la negación psicológica. Lo cual tiene un costo altísimo. Totalmente. Desde una perspectiva clínica y pastoral, esa negación es profundamente destructiva. El texto reconoce que esta constante recaída en la imperfección moral genera un subproducto emocional inevitable. ¿Ansiedad? Una gran ansiedad y temor. Quienes se encuentran en este marco de creencias a menudo desarrollan un pánico profundo a perder su estatus. Temen ser expulsados de ese estado de justificación al no poder sostener un estándar de perfección en sus acciones diarias. Es como pensar que el director del banco va a romper los papeles de adopción porque llegaste tarde a cenar. Exactamente, esa es la ansiedad. ¿Y cómo mitigan los textos este temor? Bueno, el numeral 4.13 proporciona la respuesta estructural a este dilema. Afirma que Dios continúa perdonando las transgresiones diarias. O sea, un perdón continuo. Sí, argumenta que, si bien la paz emocional y la conciencia del individuo pueden verse gravemente perturbadas por sus recaídas éticas, el estado fundamental de su relación se mantiene inalterable por pura gracia. Es decir, regresando a la analogía financiera y familiar, el hecho de que el hijo adoptivo rompa las reglas de la casa y pierda temporalmente la armonía con el padre no anula los documentos de adopción. No los invalida. Su posición legal y su pertenencia están blindadas contra su propia inconsistencia. El texto plantea que esa garantía es lo que permite al individuo enfrentar su propia sombra sin caer en la desesperación. Es un alivio necesario para poder seguir adelante. Ahora bien, para comprender el andamiaje completo de este sistema, las fuentes nos invitan a analizar el costo. Porque, según la teología, hubo un costo que tuvo que pagarse para establecer este estado de gracia. Y en esta sección
Encontramos una crítica bastante audaz hacia ciertas prácticas modernas. Sí, si conectamos esto con el panorama general, Hubert Morrow lanza una crítica muy directa. Él critica lo que percibe como un desequilibrio teológico en la adoración del protestantismo moderno. Morrow observa que, a lo largo de los años, se ha desarrollado un enfoque casi exclusivo y, en ocasiones, él diría reductivo, en la cruz de Cristo como el único mecanismo de la salvación. Como si fuera lo único que importara. Exacto. Señala que gran parte de la liturgia, la himnología y el discurso moderno se han concentrado obsesivamente en el momento específico de la muerte, aislando ese evento del resto de la narrativa histórica. Y es sumamente interesante ver cómo la Confesión de 1984 intenta corregir esa visión de túnel. Los redactores insisten sistemáticamente en que la salvación y la justificación no son el resultado de un solo evento aislado de sufrimiento. Buscan ampliar la perspectiva. Sí, por el contrario, argumentan que se logran a través de la totalidad de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Es un enfoque mucho más holístico, más completo. Sí. El texto sugiere que la obediencia activa durante su vida, las enseñanzas éticas impartidas y la victoria simbólica y literal sobre la mortalidad en la resurrección, pues son partes igualmente constitutivas del proceso de reconciliación. Sin embargo, las fuentes son cuidadosas en aclarar que ampliar el enfoque no equivale a restarle importancia al evento de la cruz. No es quitarle peso. Para nada. La muerte sigue ocupando un lugar central, pero su propósito se articula de una manera particular. Se presenta como la revelación suprema de la magnitud del amor incondicional. ¿Y qué textos usan para apoyar esto? Los autores citan el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, para ilustrar este amor divino que se entrega a sí mismo. Y para dotar a este concepto de la profundidad histórica necesaria, el autor de la carta a los Hebreos establece un paralelo teológico complejo con los rituales del Antiguo Testamento. Ah, claro. Y ese paralelo con los textos antiguos requiere un poco de contexto para comprender su impacto. Porque seamos honestos, para la mentalidad moderna, la idea de sacrificios animales resulta ajena, cuando no directamente perturbadora para mucha gente. Es un punto crucial, sí. Para entender la mecánica de la justificación en estos textos, es imperativo adentrarse en la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Hay que viajar en el tiempo. Literalmente. En el sistema de adoración del antiguo Israel, los sacrificios de animales eran la norma litúrgica. El texto de Hebreos 9:22 resume esta cosmovisión afirmando que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Que suena fuertísimo hoy en día. Suena muy fuerte, pero es fundamental entender que la teología subyacente aquí no describe a una deidad primitiva sedienta de sangre. Entonces, ¿qué simboliza? Más bien, los sacrificios establecían un principio moral y cósmico profundo. La idea de que la reconciliación real, la reparación de una fractura ética y relacional masiva entre la humanidad y la divinidad, tiene un costo incalculable. Un precio muy alto. Y en esa mentalidad antigua, el costo máximo, la moneda de mayor valor que existía, era la vida misma, que estaba representada por la sangre. Entonces, el argumento de las fuentes es que esos rituales antiguos funcionaban como un símbolo preparatorio, como una pedagogía visual, por así decirlo, para que la sociedad comprendiera la gravedad de la fractura moral. Exactamente. Eran lecciones visuales. El texto sostiene que el costo definitivo de esta reconciliación no podía ser saldado con sacrificios rituales continuos. La resolución final requiere que la vida misma de Dios, encarnado, asuma ese costo. Y hay una frase en los comentarios que captura la reacción natural ante esta idea. ¿Sí? El texto exclama literalmente, ¡qué impensable, qué locura! Y desde un punto de vista estrictamente lógico y mercantil, pues es una locura. ¿Lo es? Porque subvierte por completo las estructuras de poder y retribución que rigen las sociedades humanas. Totalmente. Piensa en un sistema de justicia punitiva estándar. El ofensor debe pagar por su ofensa ya sea con su patrimonio, su libertad o su vida. Esto para satisfacer la demanda del juez o de la parte ofendida. El que la hace, la paga. Esa es la regla humana, el concepto de un ser supremo absoluto, que, en lugar de exigir el pago mediante el castigo del infractor, decide absorber el costo de la ofensa ofreciendo su propia vida para reconciliar al ofensor.
Es una disrupción total de la lógica humana. Es una locura, como dice el texto. Es una inversión radical del concepto de justicia. Y el texto argumenta que es precisamente la exposición a esta locura, a un sacrificio de semejante magnitud por parte de la parte ofendida, lo que posee el verdadero poder psicológico para generar un arrepentimiento genuino en el individuo. Ese es el punto clave. No es la amenaza del castigo legal lo que transforma la voluntad, sino el asombro frente a una gracia que asume el costo de la reconciliación. Ese es el núcleo de la justicia restaurativa que proponen estos documentos. Demuestran que el poder transformador no reside en la coerción o en aplastar al que se equivoca. No. Reside en la vulnerabilidad voluntaria y en la provisión de un camino de restauración que es completamente inmerecido. Entonces, ¿qué significa todo esto a modo de síntesis? Si tomamos un poco de distancia para observar el mapa completo de lo que hemos analizado hoy, vemos un recorrido conceptual fascinante. Muy enriquecedor. Comenzamos desarmando la visión de la justificación como el veredicto frío de un tribunal distante. Pasamos a entenderla, según la confesión moderna, como un acto de adopción y aceptación incondicional. Luego, a través de la historia de McNeil, el vendedor de boletos de tren, analizamos cómo las fuentes separan la fe objetiva de la volatilidad de los estados emocionales. Y profundizamos en la esquizofrenia teológica. Reconocimos la validez del conflicto interno y el autosabotaje constante, descubriendo que según estos textos, la imperfección humana crónica no invalida el estatus de pertenencia. Y finalmente, exploramos cómo este andamiaje se sostiene sobre la subversión de la justicia punitiva, un sistema donde el costo de la restauración es asumido por quien otorga la gracia. Es una síntesis muy completa del análisis estructural de los textos. Y ¿sabes? Al concluir la disección de estos documentos, surge una implicación filosófica que creo que trasciende los límites de la teología dogmática y aterriza directamente en la ética relacional contemporánea. A ver, cuéntanos. Si este marco teórico sostiene que la expresión máxima del amor y la transformación consiste en observar a un individuo a través de un prisma de perfección y gracia absoluta, incluso teniendo plena conciencia de que esa persona lidia con una esquizofrenia teológica, que es propensa al error, a la contradicción y al egoísmo, pues esto nos presentó un paradigma ético profundamente desafiante. Es un desafío que interpela directamente la forma en que estructuramos nuestras interacciones diarias. Exactamente. La reflexión que se desprende de este análisis y que resulta muy pertinente para cualquiera que analice estos textos es la siguiente. ¿Cuáles serían las implicaciones en nuestras estructuras sociales si decidiéramos adoptar esa misma lente de justificación amorosa en lugar de operar constantemente bajo un juicio legal estricto hacia las personas profundamente defectuosas con las que convivimos? ¡Wow! Es una gran pregunta. ¿Qué impacto tendría en la resolución de conflictos, en las dinámicas laborales o en los vínculos familiares si, en lugar de llevar un registro contable de las fallas ajenas, eligiéramos relacionarnos desde una plataforma de gracia incondicional? Implica preguntarnos qué sucedería si decidiéramos asumir parte del costo emocional de la reconciliación en vez de exigir incansablemente que el otro pague su deuda moral. Es una interrogante filosófica y práctica formidable para procesar a nivel personal. Lo es. Es tomar una serie de conceptos teológicos, abstractos y de alta complejidad histórica y revelar su potencial para reestructurar la forma en que interactuamos y perdonamos en nuestro entorno inmediato. Representa el desafío de abandonar la postura de jueces implacables para intentar ser agentes de gracia y restauración empática, empezando, por supuesto, por la forma en que nos juzgamos a nosotros mismos. Ha sido una exploración intelectual inmensamente enriquecedora. Sin duda alguna. Agradecemos profundamente a nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo, por su disposición para desmenuzar textos complejos y por mantener viva la curiosidad intelectual. Sigan cuestionando, sigan analizando y sigan buscando aquellas ideas que nos invitan a comprender con mayor profundidad la condición humana. Hasta la vista.